Muy buen día. En esta etapa de la presentación vamos a realizar un esquema general del funcionamiento de la torre de Falkirk o el elevador de Falkirk. Una animación muy básica de cuál es su funcionamiento. Es describir que en la zona elevada contamos con el barco E y en la zona más baja contamos con el barco B. Estos barcos generan un desplazamiento horizontal, se ubican sobre las góndolas, gira el elevador y cada uno continúa su camino. En las siguientes diapositivas haremos una explicación breve de su funcionamiento. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del funcionamiento en el elevador de Falkirk? El primero y uno de los más importantes es el sistema rotacional, el cual utiliza piñones planetarios o el esquema de piñones planetarios en movimiento de góndolas a través de un riel, el principio de Arquímedes para el desplazamiento de agua dentro de las mismas góndolas donde se introducen los barcos. Y otro detalle importante sobre este equipo es el consumo energético bastante bajo. Una visión general o panorámica del elevador de Falkirk. Se tiene como tal de referencia un barco que ingresa a la torre en la parte superior. 24 metros más abajo se encuentra el otro barco que va a ingresar en la zona inferior. Dentro del panorama general ingresa el barco en la parte inferior y en la parte superior. Se abren las esclusas. Después de que están ubicados se genera el movimiento rotacional de 180 grados. El barco que está abajo asciende y el que está arriba desciende y salen de las góndolas. Dentro de los funcionamientos y los principios básicos físico-mecánicos tenemos unas características relevantes. De las principales, la distancia o la altura entre los niveles del agua de ambos ríos es de 24 metros de altura. El tiempo de desplazamiento o de ascenso y de descenso de cada uno de los barcos es de 5 minutos. El consumo energético, repetimos, es de 1.5 kilovatios hora y todo está basado en un eje de rotación o soportado en un eje de rotación. Dentro de la vista frontal podemos encontrar que cada una de las góndolas alberga 500 metros cúbicos de agua o 500 toneladas en su equivalente en peso, y el peso aproximado de cada uno de los barcos es de 10 toneladas. Como tal, quien limita el acceso a los barcos es el espacio. En cuanto a peso, la restricción es mínima debido a que el promedio es de 10 toneladas, pueden caber de 2 a 3 barcos, cada uno de 10 toneladas, y lo que se haría en este caso es desplazar el agua que contiene cada una de las góndolas para mantener el equilibrio y poder soportar los barcos. Dentro del sistema rotacional de la misma torre de Falkirk, desde la vista interna, podemos encontrar unos piñones. Estos piñones tienen un funcionamiento bastante complejo pero muy funcional, el cual es utilizado en los motores de fuerza, motores paso a paso y motores de fuerza. Estos tipos de piñones giran a través de unas periferias, se les llaman periferias de rotación. Las periferias de rotación externa, donde están girando las góndolas, y las periferias de rotación interna, donde giran estos piñones pequeños, que ya vamos a describir cuáles son sus nombres. En este caso, desde esta vista, la parte izquierda baja y la parte derecha sube. Estos son los esquemas de los piñones y encontramos como tal su nombre. El piñón que rodea la góndola se llama coronas portasatélite, y la corona o los piñones internos se le llaman piñones satélite, tal cual el mismo funcionamiento de los piñones planetarios en motores. Dentro del movimiento del sistema rotacional, como ya lo describimos anteriormente, ingresa el barco sobre la góndola y se van generando la rotación de todos los piñones a través de un eje principal. En esta animación podemos describirlo un poco mejor de cómo van girando los piñones a medida que va ascendiendo o descendiendo cada uno de los barcos.
Este piñón está soportado sobre el piñón principal o el piñón de movimiento principal y va haciendo un mecanismo de rotación. Por eso se les llaman piñones satélite, porque van girando alrededor del piñón principal. ¿De qué constan las góndolas y el riel de deslizamiento? Cada una de las góndolas cuenta con un sistema de riel y ruedas en acero. Si la línea punteada es el eje de rotación o la periferia de rotación y va en descenso, como lo indica la flecha, este mismo soporte contiene unos rieles y unas ruedas en acero, lo que hace deslizar la góndola a medida que va descendiendo. ¿Qué pasaría donde fuera fijo este sistema? Se inclina el barco y se inclina la góndola. ¿Qué ocurriría? Pues evidentemente el barco ya no se va a sostener sobre su posición y el agua interna también se caería al suelo. Entonces para esto es este sistema de riel, en donde sostiene la góndola como tal. Aquí lo podemos ver, mantiene un punto de equilibrio, siempre mantiene en horizontal a pesar de que se esté moviendo la góndola. Vista a detalle, estos serían los rieles de deslizamiento. Cada uno de estos rieles tiene unos sistemas electromecánicos, lo que permiten controlar el freno y el avance de las mismas góndolas para mantener el sistema en equilibrio. De esos sistemas estamos hablando en este punto. Es un sistema electromecánico con un freno hidráulico, lo cual, como su nombre lo dice, frena o libera presión sobre las ruedas para dejar descender o deslizar la góndola sobre los rieles de la misma torre. Entonces esto como tal previene movimientos abruptos dentro de toda la circunferencia y que no se vaya a estar moviendo el agua internamente ni el barco. Entonces mantiene todo el sistema en equilibrio. Dentro de los otros principios fundamentales de la torre de Fálquira encontramos el principio de Arquímedes, que es el desplazamiento de agua. Este desplazamiento de agua lo podemos evidenciar acá. Ingresa el barco, se hace un desplazamiento del fluido y cuando sale el barco se ingresa nuevamente el fluido. ¿Para qué se hace esto? Para conservar el peso. Esto es en la góndola superior. En la góndola inferior podemos hacer desplazamiento de barcos en una sola góndola, es decir, que ingrese en la parte superior y descienda con un solo barco sin que en la parte inferior haya ningún barco. Contiene la misma cantidad de peso en agua. Entonces lo que describíamos, cada uno de los barcos pesa aproximadamente 10 toneladas. La capacidad de almacenamiento de cada una de las góndolas es de 500 metros cúbicos de agua. Para este caso tenemos un nivel de referencia en los 500 metros cúbicos de agua. Cuando se ingresa al barco se realiza un desplazamiento de agua o extracción de agua para conservar el mismo peso. Entonces en este caso las 10 toneladas del barco equivale a desplazar 10 metros cúbicos de agua. En una vista panorámica del esquema podemos evidenciar el barco como tal, la parte operativa para el desplazamiento de agua por esclusas, la góndola contenedor y la compuerta de la esclusa. En este video podemos observar cómo es el funcionamiento de cierre y apertura de la esclusa. Ingresa el barco en la parte inferior, se realiza el desplazamiento hidráulico de las compuertas internas de la góndola y externas que comunican al río en la parte baja. Se hace un drenaje del agua y como tal se desactiva el sistema de acople para darle liberación a todo el elevador, poder realizar el giro posterior. En cuanto a su consumo energético, uno de los principales e importantes aspectos de esta torre es el bajo consumo energético, y es porque todo el sistema mantiene en equilibrio. El peso
de esta zona es exactamente igual al peso de esta zona. Su punto de apoyo es el centro o el eje. Para realizar movimientos en todo el elevador basta con una pequeña fuerza y se empieza a mover. Quien realiza el freno como tal del sistema son los mismos piñones planetarios, cosa tal de que este barco que está en descenso no descienda abruptamente, sino descienda a una velocidad baja, al igual que el que sube. Entonces el consumo energético es bajo, estamos hablando de 1.5 kilovatios hora por descenso o por ascenso. Únicamente este valor de referencia es para el consumo energético o el gasto del sistema de movimiento de piñones internos, como lo vemos acá a través de un motor hidráulico. En la parte central realiza el desplazamiento leve de toda la torre. Ese sistema consume 1.5 kilovatios hora, que en promedio en Bogotá en un estrato 3 un kilovatio hora está en 500 pesos, es decir, estamos hablando de un consumo energético de 700 pesos colombianos por ascender o descender un barco más de 24 metros. Hay otros costos indirectos dentro de la misma la parte operativa, lo que es la parte de frenos, la parte de dragado en el cierre y apertura de esclusas, pero el valor más significativo se encuentra en los costes bajos por desplazamiento de la misma torre en cuanto a su elevación. Para finalizar y no menos importante, la estructura es una estructura imponente dentro de todo el entorno. Sus soportes o sus pilares son en concreto, bajo una estética bastante agradable. La adecuación, esta es una de las panorámicas más hermosas que tiene todo el proyecto del elevador de Falkirk, en donde se tuvo que hacer una adecuación bastante grande para poder soportar el peso del agua a través de estos pilares y poder generar este tipo de movimiento sobre la torre a través de un motor hidráulico. La adecuación en la parte inferior, en donde descienden los barcos a través de un desvío del canal del río Bajo, hace que esta torre sea una de las más bonitas obras arquitectónicas de ingeniería civil y todas las ramas de ingeniería.